Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre la prueba ELISA. Antes que nada, hablaremos de la hemofilia. La hemofilia A y B son trastornos hemorrágicos cromosómicos con tinta X y estas son causadas por mutaciones en los genes en el factor 8 y el factor 9. La hemofilia A y B se consideran enfermedades raras que ocurren en una de cada 500 nacimientos y uno por 50.000 nacimientos de varones. La hemofilia es una hemorragia o sangrado en las articulaciones. El sangrado suele ser doloroso y conduce a inflamación y deterioro a largo plazo en la articulación. En ausencia de intervención, el paciente con síntomas prolongados sufrirá deformidades, desalineación y pérdida de movilidad. Normalmente la hemofilia se diagnostica antes o inmediatamente después del nacimiento. En caso de que no existan antecedentes familiares de hemofilia, la enfermedad solo se diagnostica cuando el niño comienza a gatear o a caminar. El factor 9 es un factor de coagulación de la sangre, un zimógeno, precursor enzimático inactivo de la serina proteasa. Este juega un papel importante en la coagulación sanguínea. Esta se activa en presencia de la vitamina K. Forma un complejo con iones de calcio, fosfolípidos de membrana y factor de coagulación. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, son proteínas grandes en forma de Y que son generadas por el sistema inmunológico para identificar, neutralizar sustancias y neutralizar sustancias o patógenos dañinos como las bacterias o los virus. Estas son producidas por células B y en grandes volúmenes por las células plasmáticas. Las funciones de los anticuerpos, como bien sabemos, juegan un papel importante en la inmunidad tumoral. Estos anticuerpos destruyen los patógenos y previenen la propagación de la infección intracelular. Los anticuerpos se pueden encontrar en las secreciones sanguíneas, gástricas, mucosas y en la leche materna. La inmunidad pasiva, los anticuerpos pueden transferirse de un individuo a otro para proteger temporalmente al otro contra una enfermedad infecciosa que se conoce como inmunidad pasiva. Los anticuerpos de opsonización en los fluidos corporales mencionados anteriormente pueden unirse a patógenos que expresan antígenos extraños y marcarlos para que los fagocitos lo destruyan antes de que puedan interactuar con nuestras células. A esto se le llama opsonización. La neutralización, esta se produce cuando los anticuerpos bloquean los sitios claves de un patógeno, evitando así que el patógeno entre e infecte la célula huésped. Por último, la fijación del complemento, que es un proceso llamado así, fijación de complemento en la IgM y la IgG. Se unen antígenos extraños y proporcionan sitios para que las proteínas que se complementen se unan. Esta combinación de anticuerpos y proteínas del complemento le dan potencia a la opsonización. Bienvenido al laboratorio ELISA. ELISA. Enzima inmunoabsorbente ligado a enzimas. Es un ensayo bioquímico que se utiliza anticuerpos y cambios de color mediado por enzimas para detectar la presencia del antígeno, proteínas, péptidos, hormonas o anticuerpos en una muestra determinada. La técnica de ELISA tiene una alta sensibilidad y una gran especificidad. Esto se debe a que utiliza reacciones antígenas, anticuerpos altamente específicos. Principio general de ELISA. ELISA utiliza anticuerpos y antígenos marcados con enzimas para detectar moléculas biológicas. Los antígenos se inmovilizan en placas de microtitulación de 96 pocillos. Se agrega un anticuerpo específico, anticuerpo primario, a las células y se une al antígeno. Se agrega un anticuerpo de detección acoplado a enzima, anticuerpo secundario, y se une al anticuerpo primario. Se agregan sustratos
cromogénicos para la enzima, lo que produce un cambio de color visible, lo que indica la presencia del antígeno. La intensidad del color se puede medir cuantitativa o cualitativamente para identificar la cantidad del antígeno presente. Pasos básicos de ELISA. Hay una amplia variedad de tipos de ELISA disponible para diferentes aplicaciones. Sin embargo, todos los tipos de ELISA todavía requieren los mismos elementos básicos: recubrimiento, captura, inmovilización del anticuerpo o antígeno en la superficie de los pocillos de la microplaca, bloqueo, adición de proteína u otras moléculas irrelevantes para cubrir todos los sitios insaturados de la unión a la superficie de los pocillos de la microplaca, sondeo de tensión, incubación por el antígeno o anticuerpo marcado, medición de la señal, detención de la señal generada a través del antígeno o anticuerpo marcado. Recubrimiento. El recubrimiento se refiere a la inmovilización del anticuerpo o antígeno en la superficie de los pasillos de la microplaca. Bloqueo. Se utiliza un agente de brochado después de la etapa de recubrimiento. Este agente es una proteína irrelevante que no interfiere con el experimento en sí. Cubre todos los sitios de unión de la superficie insaturada en los pocillos de la microplaca, evitando así la unión inespecífica de proteínas a la microplaca durante los pasos posteriores del ensayo. La etiqueta de unión inespecífica da como resultado falsos positivos. Un tampón de bloqueo óptimo maximiza la relación señal-ruido y es importante que no interactúe con los anticuerpos o la molécula diana. El agente bloqueante puede ser una proteína o un detergente, o un caldo. Los agentes bloqueadores comunes son TUX20, un detergente no iónico, leche desnatada en polvo, gelatina y albúmina de suero bovino. Conjugado enzimático. La conjugación de una enzima con un anticuerpo implica la formación de enlaces covalentes estables. Algunos ejemplos de enzimas son peroxidasa de rábano picante, ureasa y fosfatasa alcalina. Los anticuerpos son monoclonales o policlonales. En ELISA, el anticuerpo conjugado con enzima puede ser un anticuerpo primario o secundario, dependiendo del tipo de ELISA realizado. En cualquier caso, la enzima amplifica la señal. Cuantos más conjugados enzimáticos se unan al pocillo, más rápido aparecen los productos. Cuantos menos conjugados de enzimas se unan al pocillo, más lentamente se forman los productos. En el caso de productos cromogénicos, cuando se alcanza la intensidad de color deseado, la absorbancia del producto se mide directamente. En algunos casos se utiliza una solución de parada para crear un punto final fijo en el ensayo. Las enzimas que son producidas por células vivas son catalizadores de reacciones bioquímicas y suelen ser proteínas complejas o conjugadas. Cada enzima es específica del sustrato sobre el que actúa. La enzima puede ayudar en las reacciones de descomposición, reordenamiento o síntesis. Las enzimas que descomponen su sustrato se denominan cintas catabólicas. Las enzimas que forman moléculas más complejas a partir de su sustrato se denominan enzimas anabólicas, y las enzimas que afectan la velocidad de reacción se denominan enzimas catalíticas. Cabe señalar que todas las enzimas aumentan la velocidad de reacción, por lo tanto se consideran catalizadores organizativos. Proteínas. Proteína proviene de la palabra griega proteus, que significa primero o primario. Las proteínas, los componentes básicos de la vida, se sintetizan en todas las formas de las células vivas. Los seres humanos tenemos decenas de miles de tipos de proteínas, todas construidas a partir de un conjunto de 20 aminoácidos. Múltiples aminoácidos conectados por enlaces peptídicos forman un polipéptido. Sin embargo, es importante señalar que el término polipéptido no es sinónimo de proteína. Una proteína funcional no es solo una cadena polipéptida individual, sino que en realidad uno o más polipéptidos plegados con precisión en una forma molecular única. Esta estructura proteica específica determina su función final. Pasos básicos de ELISA. Una amplia variedad de tipos de ELISA están disponibles para diferentes aplicaciones. Recubrimiento-captura. Inmovilización del anticuerpo o antígeno en la superficie de los pocillos de la microplaca. Bloqueo. Adición de proteínas u otras moléculas irrelevantes para cubrir todos los sitios de unión a la superficie no saturados de los pocillos de la microplaca. Sondeo-detección. Incubación con el antígeno o un anticuerpo marcado.
Medición de la señal, detección de la señal generada a través del antígeno marcado o un anticuerpo. Conjugado enzimático. La conjugación de una enzima con un anticuerpo implica la formación de enlaces covalentes estables. Algunos ejemplos de las enzimas son peroxidasa de rábano picante, urea y fosfatasa alcalina. Los anticuerpos son monoclonales o policlonales. En ELISA, el anticuerpo conjugado con enzima puede ser un anticuerpo primario o secundario, dependiendo del tipo de ELISA realizado. En cualquier caso, la enzima implica el singular. Cuanto más conjugados enzimáticos se unan al pocillo, más rápido aparecen los productos. Cuanto menos conjugados enzimáticos se unan al pocillo, más lentamente se formarán los productos. En el caso de productos cromogénicos, cuando se alcanza la intensidad del color deseado, la absorción del producto se mide directamente. En algunos casos se utiliza la solución de parada para crear un punto final fijo en el ensayo. Antígeno monoclonal. Los antígenos monoclonales son anticuerpos que reconocen a un solo epitopo dentro de un antígeno. Los anticuerpos monoclonales pueden ser generados de diferentes especies como rata, ratón, conejo y cabra, siendo las dos primeras las más comunes. Epitopo. Un epitopo es la parte del antígeno que reconoce el sistema inmunológico, células B, células T y anticuerpos. Es la parte donde el anticuerpo se une al antígeno. Paratope. El paratope es la parte de un anticuerpo que reconoce un antígeno, el sitio de unión de un antígeno a un anticuerpo. Es la región pequeña de 15 a 22 aminoácidos de la región FB del anticuerpo y contiene partes de cadenas pesada y ligera del anticuerpo. Solución de parada ELISA. Se agrega una solución de parada para proporcionar el punto final fijo para el ensayo. Para el sustrato de ELISA 3,3-5,5 tetrametilbencidina. La solución de parada es ácido sulfúrico a 0,25 m. Detección de señal. La grasa del sustrato se puede etiquetar con marcadores o sondas. La convierte en una herramienta importante para cuantificar y clasificar la reacción enzimática. Estas ondas se pueden clasificar en radiactivas y no radiactivas. Normalmente cuando se encienden más marcadores del sustrato, esto significaría que hay más enzima diana o molécula diana, conjugada con esta enzima, por lo que la señal detectada es más alta. Sin embargo, hay casos en los que una señal más baja indica una cantidad mayor de molécula diana, lo que significa que la molécula diana que se está observando no está conjugada con una enzima o no es una enzima. Radioactivo. Los marcadores radioactivos son muy sensibles, pero tienen una vida media corta, por lo que tienen un periodo de detección limitado. Estas etiquetas pueden detectarse mediante tomografías PET y SPECT a través de la radiación emitida por radioisótopos. Algunos ejemplos de radioisótopos son 32P, 33P y 35S. Los no radioactivos. Este grupo de sondas se pueden dividir en tres categorías. La primera es quimioluminiscente, que es la energía de la reacción enzimática se libera en forma de luz sin la participación de calor. Otro es el cromogénico, que es la reacción enzimática que produce un producto coloreado. Y el fluorescente, que es el fluoróforo, se escinde del sustrato y la luz de emisión. Se puede detectar utilizando la longitud de onda correcta. Los tipos de ELISA. Toda ELISA se basa en la interacción o anticuerpo específico de un antígeno. Existen numerosas variaciones del método ELISA. A continuación se enumeran los tipos de ELISA más comunes. El ELISA directo. Sus desventajas son más rápido porque solo usa un anticuerpo y elimina la reactividad cruzada entre anticuerpos. Las desventajas. Son inflexibles y costosos. El anticuerpo primario puede etiquetarse individualmente y no puede usarse para múltiples experimentos. La señal está menos amplificada y se usa generalmente cuando se analiza la respuesta inmune a un antígeno. El ELISA indirecto. Sus ventajas. Es de alta sensibilidad. El anticuerpo primario tiene varios epítopos,
que pueden unirse mediante múltiples anticuerpos marcados secundarios que amplifican la señal. Es flexible. Se pueden usar diferentes anticuerpos de detención primaria con un único anticuerpo secundario marcado. Numerosas variaciones de anticuerpos secundarios marcados están disponibles comercialmente. Las desventajas. Puede ocurrir una reacción cruzada con el anticuerpo secundario y necesitas pasos de incubación adicionales. Figura 1. Tipo de ELISA. ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA sándwich, ELISA competitivo. Se usa típicamente cuando hay determinación de la concentración total de anticuerpos en muestra. ELISA sándwich. Ventaja. Sensibilidad muy alta. Se utilizan dos anticuerpos para que el antígeno sea capturado y detectado específicamente. El antígeno no requiere purificación antes de la medición. Flexibilidad. Se pueden utilizar tanto la detección directa como la indirecta. Desventaja. Se requiere un par coincidente. La optimización de la combinación de anticuerpos puede ser difícil. Cada anticuerpo tiene que reaccionar con un epítopo específico de la proteína diana y no se puede reaccionar de forma cruzada con su anticuerpo asociado. Se utiliza normalmente cuando el análisis de muestras complejas. No es necesario purificar el antígeno antes de utilizar este método. ELISA competitivo. Alta sensibilidad. Se puede detectar específicamente el antígeno en una cantidad relativamente pequeña. No requiere procedimiento de muestras, mayor precisión, exactitud y reproducibilidad. Desventaja. Falso positivo, baja especificidad. Se usa típicamente cuando detecta pequeños antígenos que no pueden unirse a dos anticuerpos diferentes, como en la técnica de ELISA sándwich. Este método ELISA se usa comúnmente cuando solo hay un anticuerpo disponible para el antígeno. Las enzimas. Las enzimas que son producidas por células vivas son catalizadores de reacciones bioquímicas y suelen ser proteínas complejas o conjugadas. Cada enzima es específica del sustrato sobre el que actúa. La enzima puede ayudar en las reacciones de descomposición, reordenamiento o síntesis. Las enzimas que descomponen su sustrato se denominan cintas catabólicas. Las enzimas que forman moléculas más complejas a partir de su sustrato se denominan enzimas anabólicas y las enzimas que afectan la velocidad de reacción se denominan enzimas catalíticas. Cabe señalar que todas las enzimas aumentan la velocidad de reacción, por lo tanto se consideran catalizadores organizativos. Proteínas. Proteína proviene de la palabra griega proteus, que significa primero o primario. Las proteínas, los componentes básicos de la vida, se sintetizan en todas las formas de las células vivas. Los seres humanos tenemos decenas de miles de tipos de proteínas, todas construidas a partir de un conjunto de 20 aminoácidos. Múltiples aminoácidos conectados por enlaces peptídicos forman un polipéptido. Sin embargo, es importante señalar que el término polipéptido no es sinónimo de proteína. Una proteína funcional no es solo una cadena polipéptida individual, sino que en realidad uno o más polipéptidos plegados con precisión en una forma molecular única. Esta estructura proteica específica determina su función final. Referencias: OpenStax College, Biology, OpenStax CNX, 30 de mayo del 2015. El ensayo monoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, es un ensayo bioquímico que utiliza anticuerpos y cambios de color mediados por enzimas para detectar la presencia de cualquiera de los antígenos, proteínas, péptidos, hormonas o anticuerpos en una muestra determinada. La técnica de ELISA tiene una alta sensibilidad y una fuerte especificidad. Esto se debe a que utiliza reacciones anticuerpos-antígenos altamente específicas. Principio general de ELISA, pasos básicos de ELISA, tipos de ELISA, elementos de ELISA, análisis de datos. Elementos de ELISA. El método ELISA implica el ensamblaje de un gran complejo inmune con múltiples componentes, cada uno de ellos
contribuye al éxito de la detección y requiere optimización. Lámina, criba vibradora, lavar, solución de parada, tetrametilbenzidina, control. Plato ELISA. El anticuerpo antigénico utilizado en el método ELISA se une a una fase vendida como fase de venta. Se utilizan tubos y microplacas rígido, polivinilo y polipropileno. Las proteínas y otras biomoléculas se adhieren a la superficie a través de diferentes mecanismos. El más común es la de absorción pasiva. La absorción pasiva consiste principalmente en interacción hidrofóbica o interacción hidrofóbica iónica entre las biomoléculas y la superficie. Forma. La forma de pocillo no afecta la inmovilización de biomoléculas, pero puede afectar la técnica de ensayo de ELISA. Pigmento. La absorbancia al sustrato colorimétrico se mide aplicando un láser a través de una base de cada pocillo, por lo que es esencial una placa de fondo plano con una base transparente. La detección fluorescente y quimioluminiscente requiere una placa negra o placa de escritura. Forma de plato ELISA. Características del pozo. Forma. Plano compatible con todos los dispositivos de microplacas, como lavadoras y lectores de fondo. Permite una excelente transmisión óptica y baja absorbancia de fondo. Redondo, elimina el impedimento estérico relacionado con la superficie asociada con los límites inferiores de moléculas grandes en las esquinas. Eliminación eficiente de líquido. No recomendado para biomoléculas sensibles a los efectos desnaturalizantes de secado excesivo. Facilidad híbrido de fondo plano y redondo. Se elimina el borde afilado, permite una retención mínima de líquido, por lo que los efectos negativos del fondo del secado excesivamente son tolerables. Agitador ELISA. Plato agitador usado en el agitador ELISA es requerido en muchas etapas de incubación. Para aumentar la unión de reactivo, la superficie de ELISA suele ser agitada a velocidad, lo cual mantiene las soluciones en constante movimiento sin salpicar. Lavado. La etapa de lavado de ELISA consiste en eliminar los anticuerpos antígenos no unidos y otras moléculas que interfieren con los resultados. Por lo tanto, el lavado adecuado es importante, al igual que un uso de tapón apropiado, también asegurará resultados precisos. Un lavado inadecuado puede dar lugar a falsos positivos o falsos negativos. La falta de limpieza podría generar un gran ruido de fondo, sin embargo, la excesiva limpieza reducirá la sensibilidad provocada por la dilución del anticuerpo o antígeno del pozo. La limpieza se realiza en un tampón fisiológico, como solución salina tamponada con tris o solución salina tamponada con fosfato. También se puede agregar un detergente como Twin 20 al 0.05% al tampón, para ayudar a eliminar los aglutinantes no específicos. Un alto ruido señala y permite una fácil detección falsos positivos. Los falsos positivos son resultados que indican la presencia de la condición observada cuando en realidad está ausente. Los falsos positivos pueden ocurrir debido a una técnica inadecuada, contaminación o condiciones ambientales. Solución de parada ELISA. Se agrega una parada para proporcionar un punto final fijo para el ensayo. Para sustrato ELISA 3,3-5,5 tetrametilbenzidina, TMB. La solución de parada es ácido sulfúrico 0,25. Elementos ELISA. El método ELISA implica el ensamblaje de un gran complejo inmunológico con múltiples componentes. Cada uno de ellos contribuye al éxito de la detención y requiere optimización. Lámina, agitador, lavar, detener solución tetrametilbenzidina, control. 3,3-5,5 tetrametilbenzidina. 3,3-5,5 tetrametilbenzidina o TMB es un sustrato cromogénico
para la peroxidasa de rábano picante. TMB se utiliza en procedimientos de tinción inmunohistoquímica, como ELISA TMB. Es un cristal en polvo en blanco que forma un líquido azul verdoso en solución con acetato de etilo. El producto azul se puede leer a 370 o 655 nanómetros. La reacción se puede detener con ácido formando un producto amarillo que se puede leer a 450 nanómetros. TMB se degrada con la luz solar y las luces fluorescentes. Por lo tanto, debe estar contenido en una botella oscura o ámbar. No se puede almacenar en recipientes metabólicos. Pasos básicos de ELISA. Hay disponible una amplia variedad de tipos de ELISA para diferentes aplicaciones. Sin embargo, todos los tipos de ELISA todavía requieren los mismos elementos básicos: recubrimiento, captura, inmovilización del anticuerpo o antígeno a la superficie de los pocillos de la microplaca, bloqueo, adicción de las proteínas u otras moléculas irrelevantes para cubrir todos los sitios de reunión a la superficie insaturada de los pocillos de la microplaca, sondeo de tensión, incubación con el antígeno o anticuerpo marcado, medición de la señal, detención de la señal generada a través del antígeno o anticuerpo. Solución de problemas de ELISA. El ensayo de ELISA puede no ser exitoso debido a varias razones. La resolución de problemas puede ayudar a determinar la causa y la solución de cualquier problema con ELISA. Los problemas comunes en el ensayo de ELISA se enumeran a continuación: alto fondo, lectura de dos baja, curva estándar pobre y sin señal. ELISA de fondo alto. Alto fondo de color se refiere a un desarrollo de color excesivo o lecturas de alta densidad óptica. Causa posible por lavado. Solución de problemas: comprobar la calidad de agua. Utiliza el mayor número de lavados recomendados. Es posible que en el ensayo ELISA no tenga éxito debido a varias razones. La resolución de problemas puede ayudar a determinar la causa y la solución de cualquier problema con ELISA. Los problemas comunes con el ensayo ELISA se enumeran a continuación: fondo alto, lectura de O de baja, curva estándar deficiente y sin señal. Lectura de ELISA de baja OD. La medición de la densidad óptica da como resultado señales bajas o malas que muestran un desarrollo de color insuficiente en la placa de 96 pocillos. Como causa posible tenemos que se utilizaron demasiados ciclos de lavado. Los periodos de incubación fueron demasiado cortos. No hay suficientes anticuerpos. Los reactivos estaban vencidos o mezclados. Solución de problemas. Intente utilizar el menor número de lavados recomendados. Siga el protocolo de tiempo de incubación. Aumentar la concentración de anticuerpos y verificar las fechas de caducidad de los reactivos. Tenemos curva estándar deficiente. Estándar deficiente de ELISA. Se requiere un estándar para determinar concentraciones desconocidas. El estándar deficiente tiene R2 por debajo de 0,99. Como posible causa tenemos que no se agrega la solución estándar. El blanco tiene una DO más alta que el estándar más bajo. Error de la dilución en serie. La preparación estándar podría haber desnaturalizado la preparación. Como solución de problemas tenemos: agregue la solución estándar. Minimice el efecto de borde condicionando la placa de pocillos con sello de microplaca. Evitar trabajar cerca de fuentes de calor. Preste atención a los volúmenes de solución estándar y tampón. Compruebe las fechas de caducidad. Sin señal. ELISA sin señal. Sin señal significa que no hay desarrollo de color en el ensayo de ELISA. Una posible causa: los reactivos se utilizaron en el orden incorrecto o caducado. Caducado incorrecto o no se agrega ningún anticuerpo de detención. Muestra: no se añaden al diluyente. La solución de sustrato no se agrega. Como solución de problema tenemos: verifique el paquete de reactivos. Agregue el anticuerpo de detención apropiado. ELISA inmunoabsorbente ligando a enzimas. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, es un ensayo bioquímico que utiliza anticuerpos y cambios de color mediados por enzimas para detectar la presencia de antígenos, proteínas, péptidos, hormonas o anticuerpos en una muestra determinada. La técnica ELISA tiene una alta sensibilidad y una fuerte especificidad.
Esto se debe a que utiliza reacciones antígeno-anticuerpo altamente específicas. Principio general de ELISA, pasos básicos de ELISA, tipos de ELISA, elementos de ELISA, análisis de datos. Solución de problemas de ELISA. Es posible que el ensayo ELISA no tenga éxito debido a varias razones. La resolución de problemas puede ayudar a determinar la causa y la solución de cualquier problema con ELISA. Los problemas comunes con el ensayo ELISA se enumeran a continuación: fondo alto, lectura de DO baja, curva estándar deficiente, sin señal. Análisis de datos ELISA. El proceso de análisis de datos ELISA es un proceso de 2 pasos como siguiente. Primero, preparación y análisis de un conjunto de datos estándar de muestras conocidas. Esta serie de datos de absorbancia conocidos que representan las concentraciones que se utiliza para crear una curva estándar. Segundo, preparación de datos de las muestras desconocidas. Para cada medición obtenida, se utiliza la curva estándar para encontrar la concentración de sustancia correspondiente. Tercero, el análisis de datos se realiza utilizando una herramienta bioinformática como el Logbware LIMS. Implica el cálculo de una relación moral de analito en muestras y controles. No es solo una cuestión de mirar los resultados de la curva y decir que sí o sí. La validación de datos se realiza para generar la